Bueno, estamos aquí con Alfonso Pastor, socio de Lead Security, una empresa con una larga experiencia, más de 10 años en el mundo de la certificación de la ciberseguridad. Bienvenido y muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, te he presentado como socio de Lead Security, pero recientemente habéis tenido una operación societaria y creo que tenéis ahora un ámbito muchísimo más amplio. Si quieres comentarlo. Sí. Bueno, gracias y buenos días, Maite. Pues sí, hace un mes y medio entramos a formar parte de Uptime Institute. Uptime Institute es una empresa multinacional de origen americano y con presencia, con personal en 27 países y clientes en más de 100, que son los líderes mundiales en la certificación de centros de proceso de datos, los líderes y referencias con el estándar Tier, del que pues, prácticamente todo el mundo ha oído hablar. Y como digo, en febrero pues, se cerró la operación corporativa en la que han adquirido la totalidad de Lead Security, porque hay un complemento muy grande entre lo que es la certificación que hacen ellos de data centers con nuestra calificación de ciberseguridad. El entendimiento fue muy bueno desde el principio, la complementariedad grandísima, así que como digo, pues llegamos a un acuerdo y esto pues nos podrá dar alas internacionalmente, que era una de las cosas que buscábamos nosotros. Pues enhorabuena y muchas gracias. Mucha suerte en esta nueva fase de la empresa, pero también tenéis una trayectoria previa y muy amplia, como decía, ¿no? Tratando sobre todo con pymes, y muchas veces en el mundo de la seguridad en general y de la ciberseguridad parece que hablamos en términos tan generales que todos los clientes necesitan lo mismo, que las grandes empresas, las pequeñas empresas necesitan el mismo tipo de bienes, de servicios relacionados con ciberseguridad. En concreto, España es un país de pymes, más del 95% de las empresas en España son pymes, y además de las micropymes, porque muchas de ellas tienen menos de 10 empleados. Imagino que las necesidades de las empresas según su tamaño, por supuesto también según su sector, pero según su tamaño, varían muchísimo, ¿no? ¿Cuál es vuestra percepción, que vosotros conocéis muy bien todo ese mundo? Bueno, pues efectivamente España es un país de pymes y las pymes se distinguen en este caso por el que realmente no tienen posibilidad de tener recursos propios de carácter técnico para dotarse de una seguridad propia, con lo cual pues tienen que recurrir a terceras partes en el 99,9 o más por ciento de las veces para dotarse de seguridad. Y esta seguridad es necesaria porque, por muy pyme que se sea, todas ellas cuentan con medios tecnológicos y cuentan a su vez con proveedores que utilizan medios tecnológicos. Y teniendo un medio, una tecnología, pues es susceptible de recibir un ataque, ¿no? En este sentido, pues te puede venir el ataque tanto directamente a los propios sistemas de la empresa como a través de los sistemas de uno de sus proveedores y tener un impacto en el negocio. Este impacto en una empresa grande pues puede llegar a tener unos costes de centenas de millones de euros. Por ejemplo, el caso de la naviera Maersk, pues que estuvo varios meses con deficiencias operativas y en muchos casos parada, pues tuvo un coste de muchos cientos de millones. En una pyme, bueno, la empresa se recuperó porque tiene una enorme cantidad de recursos, pero en una pyme el sufrir un ataque grave la puede abocar al cierre. Por eso las empresas, todas, las pequeñas en particular, necesitan tener una forma fácil de dotarse de ciberseguridad y de asegurarse de que sus proveedores le prestan los servicios con una seguridad al menos suficiente. Pues esto, como digo, les hace falta tener un medio tan fácil como evaluar la calidad esperada de los servicios de un hotel con las estrellas que tiene el hotel. Pues para una pyme tiene que ser algo así parecido, porque como digo, no tienen recursos para entrar en profundidad en algo tan complejo como en realidad es la ciberseguridad. Yo creo que este es un tema necesario y ahí pues un sistema como es la calificación
como digo, sirve también como las estrellas de los hoteles, pero enfocado a evaluar la seguridad de sus proveedores. Creo que eso es algo que es necesario y por eso estamos nosotros en este ámbito. Sí, efectivamente, como dices, ¿no? Todo lo que está conectado, todo lo que es inteligente es vulnerable. Todo es susceptible. Y efectivamente las pymes también participan de la transformación digital y por tanto están conectadas y por tanto son vulnerables. Y efectivamente las pymes necesitan ciberseguridad, pero a veces, precisamente por no contar con el personal técnico dentro de sus recursos internos, a veces quizás no son todo lo conscientes que deberían serlo. ¿Cómo veis vosotros? ¿Ha evolucionado a mejor, a peor, este nivel de concienciación entre las pymes? Bueno, yo creo que la concienciación nos la está dando la dura realidad. Cada día, un día sí y otro también, tenemos noticias de algo más o menos sonado. Lo último, yo creo que en España lo más sonado ha sido lo del Clinic de Barcelona. Y esto hace ser conscientes, pero conscientes en el sentido de que conocemos lo que hay. Y en algunos casos eso hace que actuemos, ¿no? Bueno, en España también hay un organismo, todo hay que decirlo, hay que poner en valor la labor de INCIBE. INCIBE pues tiene un grandísimo foco en todas las empresas, pero en particular a las pymes por el hecho de no contar con estos recursos propios. Y sí que hace una labor de difusión muy importante y además pues yo invitaría a estas empresas a navegar un poquito por la web de INCIBE, que cuenta con muchísima información, recursos que ayudan a mejorar esos niveles. Si bien pongo en duda si se está utilizando, digamos, en la extensión en que podría y debería, porque después a la postre cada cual está a su negocio fundamental y yo creo que no hay mucha utilización de la utilidad que proporciona. Ahora también estamos inmersos en lo del kit digital, dotaciones multimillonarias para dar soluciones digitales, pero parte de ellas aportando soluciones de seguridad, antivirus, backup de la información, que es francamente muy útil y seguro que está teniendo un impacto, pero también yo creo que somos un país de mínimos y lo que te aporta el kit digital es algo muy básico y yo creo que se queda en unos... Bueno, es un primer impulso para ¿no? El kit digital efectivamente son ayudas de los fondos Next Generation, financiados por los fondos Next Generation, destinadas a iniciar, ¿no? A animar a la transformación digital. La suerte es que efectivamente, como bien señalas, esa transformación digital desde Red.es se ha tenido en cuenta, se ha diseñado de una manera integral, incluyendo también las necesidades de ciberseguridad. Pero eso, como bien dices, es un primer apoyo para que lo prueben y se queden, ¿no? Lo que no sé es si se quedan ahí o van a seguir. Bueno, en cambio, los malos sí que siguen. Ellos, sin ayudas del kit digital, tienen presupuestos enormes y esos sí que avanzan y no se quedan parados nunca. Con lo cual, pues el peligro sigue y hay que ser consciente y tratar de poner todas las herramientas y todo lo posible en no pasar por un problema de estos que, como digo, pues si llega, pues puede llegar a cierre, a provocar un cierre. Digamos que hay margen de mejora. Hay margen de mejora, pero bueno, en todo caso, la cuestión de la concienciación sí que seguro que está aumentando porque a la fuerza ahorca. Bueno, si te parece, vamos a referirnos ahora a vuestro cuarto estudio de empresas y ciberseguridad, que arroja datos muy interesantes en el que habláis de la evaluación, por ejemplo, de la seguridad de los proveedores. Y creo que es un momento muy oportuno, como todos sabéis, a finales del año pasado se aprobó ya la directiva NIS-2, que pone foco también en la cadena de suministro, con lo cual es un momento muy oportuno en el que tenemos nuevas obligaciones normativas que hay que analizar y que hay que implementar, y a la vez tenemos datos, gracias a vuestro estudio, sobre cómo es o cómo se debería atender la seguridad de los proveedores, ¿no? ¿Nos comentas?
Pues ciertamente nosotros desde nuestro inicio, nuestro foco ha sido fundamentalmente el de la ciberseguridad de la cadena de suministro. Y los estudios siempre han ido enfocados a este aspecto de la ciberseguridad en la cadena de suministro. Y bueno, pues normalmente los participantes son empresas de tamaños grandes, más que medianos, más bien grandes, que son empresas que sí que tienen en buena medida procesos de alguna manera para la gestión de riesgos de la cadena de suministro. Porque una de las cuestiones que planteamos es cómo se evalúa, de las que lo evalúan, que son una proporción razonable, cómo evalúan el riesgo que les ponen por delante sus proveedores. Y la verdad es que no es mucha sorpresa ya después de 4 ediciones el ver que siguen siendo el envío de cuestionarios que realiza la propia empresa lo que el principal método utilizado. Y cuestionarios, que ya ves, un proveedor que sabe que un cuestionario tiene que responderlo y si responde negativamente puede tener problemas y no le van a verificar la respuesta, pues va a responder que sí a todo, con lo cual pues no, siempre nosotros cuestionamos el valor de los cuestionarios, ¿no? Otro método que se utiliza muchísimo, pues está muy extendido, es la solicitud de certificaciones, como la más utilizada es la ISO 27001. Pero aquí también estamos no muy cansados, pero lo hemos reiterado en sucesivas ocasiones, que también tiene un valor muy relativo, porque la certificación del sistema de gestión, que es lo que hace esta norma, este estándar, no pone de manifiesto en absoluto ningún nivel de seguridad. Para ponerlo en un ejemplo que quizá nos es más familiar, la calidad. Hay otra certificación del sistema de gestión de calidad, que es la ISO 9000, que pues, esto lleva a que, por ejemplo, una organización que tenga esta certificación, como puede ser Renault, que fabrica igual el motor de un Dacia que el de un Fórmula 1. Y no son la misma cosa, ¿verdad? Pues esto es un poquito la ISO en términos de seguridad también. También habláis en vuestro estudio y atendéis a cómo se conectan, ¿no?, los distintos proveedores a los sistemas internos de la empresa. Cuestión cada vez más generalizada, ¿no?, porque toda la automatización y la interconexión entre distintas empresas, pero claro, también muy delicada, porque cómo se conectan esos proveedores, por dónde puede entrar, ¿no?, todo el problema. Como digo, nosotros estamos enfocados en proveedores, cadena de suministro, porque además otra de las cuestiones que planteamos es de los incidentes que ha sufrido una empresa, cuántos se deben o han entrado o han venido influidos por un ataque sobre el proveedor. Y más de la mitad ocurre por ahí, ¿no? Entonces, los proveedores fundamentalmente hay 2 tipos relevantes. Unos que se conectan a los sistemas de las organizaciones para mantenimiento, para soporte, etcétera, etcétera, que están directamente conectados a los sistemas y siempre consideramos que esos pueden ser los que nos aboquen a sufrir un incidente si tiene un incidente previo el proveedor. Pero también hay otros proveedores, nosotros hemos dado en llamarlos los no conectados, pero que manejan información muy sensible de la empresa. Entonces, estos proveedores, teniendo un problema, pues puede causar grandes problemas en la empresa. El reglamento de protección de datos pues, nos ha llevado a tener cierta gestión sobre estos proveedores, pero puede ser un despacho de abogados que lleve aspectos legales, no necesariamente de datos privados, que puede dar problemas. Tenemos el caso de Mossack Fonseca, los Panama Papers famosos. Entonces, hay que tener, y ciertamente las empresas nos declaran tener el 50% proveedores conectados a sus redes, pero yo diría que el 100% tienen algún proveedor que maneja datos de la empresa, datos personal, pero pueden llevar las nóminas, contabilidad, legal, como digo. Entonces, todos estos proveedores son susceptibles
de producir problemas en nuestro negocio y por tanto todos estos proveedores deben tener una evaluación acorde al riesgo que suponga su contratación. Eso lo primero que deben hacer todas las empresas es tener un inventario de las dependencias que tienen de terceras partes. Conocer el perímetro, ¿no? Clasificar la criticidad que pueden tener unos y otros y tomar las medidas y plantear los requisitos adecuados a la criticidad que le ponen unos y otros proveedores. En empresas grandes se hace en mayor o menor medida, yo diría en menor medida de lo debido, y en las pequeñas pues prácticamente pues no se está haciendo nada en este sentido. No hay percepción todavía, no es suficiente sobre la necesidad de aprender también. Otro aspecto que es muy relevante, llama la atención de vuestro estudio, es en concreto sobre el departamento de compras de las empresas, que según los datos que habéis obtenido es uno de los que más se preocupan del tema de la ciberseguridad, cuando luego parece que no se ocupan demasiado del tema de la ciberseguridad. ¿Esto cómo lo interpretáis? La preocupación por la ciberseguridad yo creo que abarca ya prácticamente a la totalidad. Como hablaba antes, la concienciación nos llega en el día a día. Yo creo que todo el mundo declara tener una preocupación por la seguridad de la información. Ahora bien, el resultado que nos dio el estudio es que solamente menos de un 2% de las organizaciones tiene departamentos de compras, responsables de compras que estén ocupados. Yo creo que esto es muy relevante porque, como digo, el 50% de los incidentes vienen de los proveedores. Pero los departamentos de compras yo creo que tienen presión sobre los costes. Entonces, indudablemente se fijan en el precio más que en ninguna otra cosa. Lo podemos ver en los pliegos, particularmente en los pliegos de la administración. Raro es aquel que tiene menos de un 70% de valoración por el precio. Yo he llegado a ver pliegos con el 100% de ponderación por el precio. ¿Temas de seguridad? No, en temas de otro tipo de contrataciones, pero que si te ponderan el 100% al precio, pues efectivamente. Entonces, esto desincentiva por completo a los proveedores a dotarse de medidas de seguridad que les encarecen el servicio. Entonces, si el precio domina, pues yo voy a enfocarme en coste. También hay que decir que es más fácil valorar el precio, es un numerito y se valora muy fácil. En cambio, valorar aspectos técnicos y complejos, como es el nivel de seguridad para diferenciar, es mucho más complejo. Una certificación puede ser un sí o no, pero eso no te diferencia a nadie. En cambio, el disponer de una metodología que permitiese valorar con facilidad el nivel de seguridad, las diferencias de nivel de seguridad de unos y otros proveedores a la hora de prestar un servicio, sería muy útil, porque incluso una persona no experta podría ponderar la diferencia entre unos y otros. Esto es uno de los aportes que hace la calificación y que creemos que puede ser de gran ayuda en la implantación de este modelo en todos los departamentos de compras. Y en esta intención de que los departamentos de compras se puedan ver más impelidos por la calidad, no solo por el precio, por el coste, ¿crees que la nueva normativa, la NIS2, puede ayudar en este sentido? Creo que sin duda. Hay dos cosas que son fundamentales en el contexto. Una es la que comentaste tú antes, de que implica directamente a los proveedores. Uno de los requisitos es que las normas de seguridad, las medidas de seguridad tienen que asegurarse también en la cadena de suministro de los proveedores.
y dado el número de sectores implicados y todos los proveedores, yo creo que va a afectar de alguna u otra manera a prácticamente la totalidad de las empresas y prestadores de servicios. Pero además hay otra, que es las obligaciones que impone a los órganos directivos. Los órganos directivos tienen responsabilidad personal en la implantación, en el aseguramiento de implantar las medidas de seguridad en la empresa y en los proveedores. Además tienen que asistir a cursos de formación, lo cual también es muy interesante. Que la Fundación ESIS, por cierto, proporciona, pues vais a tener una buena oportunidad de ponerlos en práctica. Entonces, esta implicación, estas obligaciones y responsabilidades de la alta dirección, de los consejos, pues van a hacer que vaya desde arriba hacia abajo, con lo cual, sin duda, pues departamentos de compras van a incrementar esa ocupación, esa responsabilidad directa en el aseguramiento de la calidad y la seguridad de los servicios contratados por las empresas. La responsabilidad, como digo, les va a venir impuesta desde arriba. Así que creo que esto, sin duda, va a contribuir al objetivo de la NIS2, que es en realidad mejorar la seguridad global del sistema. Pues creo que va a ser una cosa buena y bueno, pues esperemos a una pronta transposición de la norma. Muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias por tus explicaciones. Creo que nos han ayudado a entender un poquito más los interesantes datos de vuestro estudio, a conocer vuestra empresa y espero que tengáis mucha suerte en esta nueva etapa. Pues muchas gracias, nosotros también esperamos y contamos con ello. Nos hemos, como digo, encajado muy bien dentro de la filosofía de Uptime Institute. Con ello también podemos ofrecer estos servicios de forma internacional y por parte de Uptime Institute pueden fortalecer muchísimo con los aspectos de ciberseguridad también la certificación que se hace de los centros de proceso de datos, que a la postre son el núcleo y el corazón de todo el ecosistema de digitalización que tenemos en todo el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros y ha sido un placer.